José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha roto su silencio sobre su expulsión del PSOE, decisión que califica como injusta. En una entrevista, Ábalos ha expresado su profunda decepción con el partido y, en especial, con Pedro Sánchez, a quien señala como el responsable de su salida. No entiendo cómo se me ha tratado de esta manera después de años de dedicación al partido, ha afirmado. El exministro ha explicado que su relación con Sánchez está completamente rota y no hay posibilidad de reconciliación. No tengo ninguna relación con él, ha confesado Ábalos, mostrando un evidente distanciamiento del presidente del gobierno. Estas declaraciones reflejan un profundo malestar que va más allá de las diferencias políticas, apuntando a una ruptura personal. Ábalos también ha criticado la forma en que se ha gestionado su salida del PSOE, asegurando que no hubo diálogo ni explicaciones claras. He dado mucho por el partido, y me duele que se me haya apartado sin más, ha lamentado. Según el exministro, esta decisión responde más a intereses personales dentro del partido que a razones políticas justificadas. Pese a su decepción, Ábalos ha dejado claro que no se arrepiente de su trayectoria en el PSOE y que seguirá defendiendo los valores socialistas, aunque ahora desde fuera del partido. Mi compromiso con los ideales socialistas sigue intacto, aunque el partido haya decidido prescindir de mí, ha asegurado, dejando entrever que no descarta seguir en la vida política. Con estas declaraciones, Ábalos se suma a la lista de figuras críticas con Pedro Sánchez dentro del ámbito socialista, alimentando aún más las tensiones internas en el PSOE. Su salida y las palabras que ha dirigido al actual presidente reflejan una fractura que podría tener consecuencias importantes para el futuro del partido. Sirena de policía, suscríbete a nuestro canal. Sirena de policía. La relación entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez no siempre estuvo marcada por la discordia. Durante años, Ábalos fue uno de los principales apoyos del actual presidente, un estratega clave que jugó un papel fundamental en la reconfiguración del PSOE para recuperar el poder. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones políticas, los intereses, las prioridades y las decisiones acabaron creando un abismo entre ambos líderes. Las tensiones comenzaron a hacerse evidentes tras la polémica remodelación del gabinete de ministros en 2021, cuando Ábalos fue apartado de su cargo como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque en público el exministro intentó minimizar su salida calificándola como un cambio natural en política, en privado, las heridas comenzaron a abrirse. Fuentes cercanas al partido aseguran que Ábalos se sintió traicionado, especialmente por la forma en que se gestionó su salida, percibiéndola como un movimiento calculado por Sánchez para relegarlo al ostracismo político. Desde entonces, las fricciones solo han ido en aumento. En reuniones internas del partido, Ábalos se mostró crítico con ciertas políticas impulsadas por el gobierno, especialmente aquellas que, según él, se alejaban de los valores tradicionales del PSOE. Uno de los puntos más álgidos de la disputa ocurrió durante el debate sobre las reformas laborales, donde Ábalos expresó su descontento por lo que consideró una cesión excesiva a las exigencias de Unidas Podemos, el socio de coalición. No podemos permitir que nuestros principios históricos sean sacrificados en nombre de una supuesta unidad de gobierno. Esto no es lo que representa el PSOE, habría declarado Ábalos en una reunión a puerta cerrada, según filtraciones a la prensa. La tensión se trasladó también a los actos públicos. Durante un evento reciente en Valencia, el comportamiento distante entre Ábalos y Sánchez fue más que evidente. Mientras Sánchez se esforzaba por mostrar una imagen de unidad, Ábalos evitó interactuar con él, limitándose a un saludo frío y protocolario. Para los asistentes, el ambiente era palpable, el exministro estaba marcando una línea de ruptura. Además, el descontento de Ábalos no se limita únicamente a diferencias ideológicas. Según varias fuentes, el exministro siente que Sánchez ha marginado a un sector importante del partido, relegando a figuras históricas y promoviendo a un círculo reducido de leales que carecen, en su opinión, de experiencia y compromiso con los valores socialistas. Este favoritismo, asegura Ábalos, está debilitando al PSOE tanto interna como externamente. En sus declaraciones más recientes, Ábalos no dudó en apuntar a Sánchez como responsable de lo que considera una crisis de identidad dentro del partido. Sus palabras resonaron con fuerza. Pedro ha olvidado que el PSOE no es solo una herramienta para el poder. Es un movimiento, una historia, una lucha por los derechos de los ciudadanos. No podemos permitir que esta visión se pierda. Mientras tanto, otros miembros del partido intentan apagar el fuego. Adriana Lastra, una de las figuras más cercanas a Sánchez, intentó rebajar la tensión afirmando que las críticas de Ábalos son parte de un debate saludable dentro del PSOE. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Cada declaración de Ábalos añade más leña a un fuego que amenaza con dividir al partido en un momento crítico para la política española.
En el trasfondo de esta tormenta interna, las elecciones generales comienzan a asomarse en el horizonte. Muchos se preguntan si estas diferencias podrán ser superadas o si la división interna debilitará al PSOE en un momento en que la oposición, encabezada por el Partido Popular, ya está ganando terreno en las encuestas. Ábalos, lejos de retroceder, parece decidido a intensificar su crítica. Se le ha visto reuniéndose con miembros descontentos del partido, fomentando una especie de oposición interna que, aunque todavía no tiene forma oficial, amenaza con convertirse en un desafío directo al liderazgo de Sánchez. La pregunta que todos se hacen es, ¿será este el principio del fin para Pedro Sánchez dentro del PSOE? La creciente rivalidad entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez ha trascendido las puertas del PSOE, convirtiéndose en un tema de debate nacional. Si bien las tensiones internas en los partidos no son infrecuentes, lo que ocurre entre Ábalos y Sánchez refleja una fractura más profunda, una lucha por el alma del Partido Socialista Obrero Español. En sus más recientes intervenciones públicas, Ábalos ha intensificado sus críticas hacia la gestión de Sánchez, tachándola de oportunista y alejada de los principios fundacionales del partido. En una entrevista reciente, el exministro no se guardó nada, dejando claro que sus discrepancias con el presidente no son solo de estilo, sino también de fondo. Este gobierno ha priorizado mantenerse en el poder por encima de defender los intereses de los ciudadanos. La política no puede ser un mero ejercicio de cálculo. Esta declaración no solo marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos líderes, sino que también encendió alarmas dentro del partido. Altos cargos del PSOE temen que estas divisiones públicas puedan erosionar la confianza de los votantes y dar munición a la oposición, especialmente al Partido Popular y a Vox, que no han perdido oportunidad para criticar la falta de unidad en el gobierno. La raíz del conflicto parece estar en la percepción de Ábalos sobre el liderazgo de Sánchez. Según fuentes cercanas al exministro, Ábalos considera que el presidente ha transformado el PSOE en un partido personalista, donde las decisiones importantes se toman en un círculo reducido de asesores leales. Esta centralización del poder, asegura, ha dejado de lado a figuras clave del partido y ha alienado a muchos militantes que lucharon por el resurgimiento del socialismo en España. El PSOE no es la herramienta de una sola persona. Es el resultado de décadas de lucha por la justicia social, los derechos laborales y la igualdad. No podemos permitir que se convierta en un vehículo para las ambiciones personales, señaló Ábalos durante una reunión con simpatizantes en su ciudad natal, Valencia. Además, el exministro ha criticado duramente la estrategia de Sánchez para mantenerse en el poder, especialmente los pactos con partidos nacionalistas e independentistas. Según Ábalos, estas alianzas han debilitado la credibilidad del PSOE en regiones clave y han alejado al partido de su base histórica de votantes. Este tema, especialmente delicado, ha generado fuertes debates internos, donde Ábalos no ha dudado en enfrentarse directamente a Sánchez y a sus aliados más cercanos. Las consecuencias de este conflicto ya son visibles. Por un lado, Ábalos está ganando simpatizantes dentro del ala más tradicional del PSOE, que comparte su visión de que el partido necesita recuperar sus raíces. Por otro lado, los leales a Sánchez han comenzado a cerrar filas, calificando a Ábalos de desleal y acusándolo de actuar en interés propio. Este choque de facciones ha provocado un ambiente de tensión en las reuniones del partido, donde los debates se han vuelto cada vez más acalorados. Mientras tanto, la oposición no ha perdido oportunidad para capitalizar esta crisis. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado las declaraciones de Ábalos como prueba de que el gobierno de Sánchez está en decadencia. En un reciente discurso, Feijóo afirmó: "Cuando ni siquiera los suyos confían en él, ¿cómo podemos esperar que los españoles lo hagan?". Sánchez ha traicionado a su partido, a sus aliados, y lo más importante, a los ciudadanos. Pero el impacto de este conflicto no se limita al ámbito político. También está afectando la percepción pública del PSOE, que en las encuestas recientes ha visto una ligera caída en intención de voto. Aunque Sánchez aún cuenta con un sólido apoyo entre sus votantes más fieles, la falta de unidad en el partido está comenzando a generar dudas entre los indecisos. Para Ábalos, sin embargo, el camino está claro. Según fuentes cercanas, está considerando formar un movimiento interno dentro del PSOE para presionar por cambios en la dirección del partido. Aunque no está claro si este movimiento tendría como objetivo desafiar directamente el liderazgo de Sánchez, lo que sí es evidente es que Ábalos no piensa retroceder. En un acto reciente, el exministro dejó entrever sus intenciones. El PSOE necesita un cambio. No podemos seguir siendo cómplices de decisiones que perjudican a España y a nuestra identidad como partido. Si eso significa enfrentarnos a quien sea necesario, lo haremos.
El futuro del PSOE está en juego, y este enfrentamiento entre dos de sus figuras más prominentes promete definir no solo el destino del partido, sino también el rumbo político del país. ¿Podrá Sánchez superar este desafío interno, o será Ábalos quien termine por cambiar el curso de los acontecimientos? La respuesta a esta pregunta marcará un antes y un después en la historia del socialismo en España.